Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta semana vamos a tratar el tema sobre texto expositivo, ¿ya? Pero primero vamos a iniciar vamos a iniciar con nuestra frase de la semana que dice: no juzgues cada día por lo que por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas, ¿ya? Todos los días nos van a dejar una nueva enseñanza, ¿verdad? No siempre van a ser enseñanzas buenas, puede que tal vez en ocasiones sean enseñanzas negativas que nos causen tristeza, pero de eso vamos a cosechar a futuro grandes cosas, es lo que quiere decir nuestra frase, ¿ya? Ahora sí, comencemos con nuestra clase, ¿ya? Los textos expositivos nos van a permitir que dar a conocer nuestro criterio, dependiendo de qué, dependiendo de un tema en específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un texto expositivo? ¿Ya? El texto expositivo va a ser un texto cuyo propósito va a ser que va a ser informar. ¿Ya? Ojo, informar, explicar o describir un tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser un texto expositivo? Nos va a permitir informar, explicar o describir un tema. ¿Cómo? De manera clara y objetiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tres características: informar, explicar y describir. Y que va a ser claro y objetivo. ¿Ya? Dentro de su definición, va a estar compuesto por 4 características. ¿Ya? Primero, la objetividad. El texto debe ser un texto imparcial. ¿Por qué? Porque estamos informando algo. No debemos emitir que un criterio propio nuestro. Debe ser netamente informativo, porque solo estamos exponiendo. Ya estamos que es explicando, estamos informando. ¿Ya? Ahora, también debe tener claridad. ¿Cómo va a tener claridad? ¿Ya? Nuestro texto expositivo debe ser claro y sencillo. ¿En qué forma? En que para poder dar a conocer nuestra información, primero debemos que identificar a qué público vamos a transmitir dicha información, ¿ya? Dependiendo del público al que vamos a transmitir nuestra información, vamos a elaborar el grado de dificultad o las palabras que vamos a utilizar para qué, para transmitir esa información, ¿ya? Debe ser organizado, ¿ya? ¿Cuál era la estructura que yo les mencionaba que deben tener todos los textos? Y que de esa se iban a ir dividiendo los diferentes textos que vamos a ir revisando, ¿ya?
Mencionábamos que debe tener tema, introducción, desarrollo o el cuerpo que decíamos, la conclusión y la bibliografía. ¿Ya? Es lo mismo que va a tener al momento que hagamos nuestra organización, nuestra estructura clara. ¿Ya? Y por último, la información, que debemos transmitir una información que clara, precisa, concisa, real. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos nuestro texto expositivo, vamos a dar a conocer la información real. ¿Ya? Por eso es que nuestra información siempre debe estar sustentada. ¿Cuál va a ser el propósito del texto expositivo? Dentro de sus propósitos, está primero, transmitir conocimientos. ¿Ya? ¿Cómo este va a transmitir conocimientos? ¿Mediante qué? Mediante la información que se realizó. ¿Para qué? Para realizar nuestro texto expositivo va a permitir que dar a conocer, vamos a que a socializar dicha información. La información entonces no solo va a ser para mí, sino la información va a ser para todo el público lector. ¿Ya? Explicar conceptos. Todos los conceptos que se vayan a utilizar en nuestro texto expositivo debe ser ¿qué características este va a tener? Que debe ser conceptos y definiciones claras y sencillas, que puedan ser comprendidas fácilmente por quién, por el lector. ¿Ya? También van a tener un apartado que no está en las diapositivas, que va a ser la descripción. ¿De qué? Va a describirse las características y atributos objetivos de qué, de dicha información, en base a qué, en base al tema del texto expositivo que nosotros vayamos ¿qué? A desarrollar. Y por último, la argumentación, que nos va a permitir que presentar argumentos racionales y la evidencia suficiente que respalde que nuestra información es real, es verídica, ya que no es una información inventada. ¿Por qué? Porque el texto expositivo permite transmitir información y lo que nosotros realicemos en el texto va a ser creíble para nuestra comunidad. Por eso es que el texto expositivo debe ser claro y preciso y verídico. La información debe ser comprobable. ¿Ya? Dentro de sus características, se vuelve a condensar ¿qué cosa? El concepto principal de lo que era un texto expositivo, ¿verdad? Es decir, que va a tener objetividad, claridad, organización e información. Por eso es que mencionábamos que un texto expositivo tiene como propósito principal informar, explicar o describir un tema. Este tema, ¿cómo iba a ser descrito? De manera clara y precisa.
¿ya? Con información real, con información verídica, ¿ya? La estructura del texto expositivo, ¿qué no va a contener? Va a contener 3 apartados. Introducción, desarrollo y conclusiones, ¿ya? Los comunes. Ahora, ¿qué otras partes debe tener? La que siempre mencionamos, primerito, el tema, seguido de la introducción, el desarrollo, conclusiones y la bibliografía. No debemos olvidarnos siempre que la bibliografía va a sustentar que nuestra información, ¿ya? La bibliografía va a ser la que dé respaldo a nuestra información. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura va a tener el texto expositivo? Tema, introducción, desarrollo y conclusiones. El tema que va a definir todo nuestro texto expositivo, la introducción que va a ir reflejándose el tema y el objetivo principal. El desarrollo en el cual ya vamos a explicar contenidos. La conclusión que vamos a dar relevancia a los puntos principales y por último la bibliografía que va a ser quien sustenta nuestra información. Ahora, existen diferentes tipos de textos. ¿En qué se pueden dividir los textos? Dependiendo de qué, de la información que vayamos a dar a conocer. Como por ejemplo, podemos realizar un texto expositivo de temas científicos. ¿Ya? Es decir, estos van a estar relacionados más a la información de ciencia y tecnología. ¿Ya? Un texto expositivo también puede ser, o los elaboran los periodistas que dan a conocer una noticia, ¿ya? O que redactan artículos en el periódico, ¿ya? Es decir, los textos expositivos también se encuentran en los periódicos, revistas, medios digitales. ¿Por qué? Porque deben presentar una información objetiva. ¿Sobre qué? Sobre un evento o temas que se suscitaron. ¿Ya? También debe ser que también tenemos un texto expositivo de carácter didáctico que va a estar relacionado en el ambiente educativo, que trata de qué? De presentar varias gamas de temas referentes a qué? A la educación. Estos los podemos encontrar ¿en dónde? En las enciclopedias o en los diccionarios. Porque recuerden cuál era la esencia del texto expositivo, dar a conocer una información de manera clara y concisa. ¿Ya? Aquí se presentan 3 ejemplos básicos de textos expositivos. ¿Dónde nomás los podemos encontrar? En los artículos científicos. Ya que estos transmiten la información de manera clara. ¿Ya? Y estos son más relacionados hacia dónde, hacia el ámbito científico. ¿Ya? Los manuales de instrucciones también pueden ser considerados un texto expositivo. ¿Por qué? Porque van a dar a conocer qué procesos. ¿Ya? Van a transmitir herramientas.
¿Cómo se va a cumplir? Es decir, están describiendo o transmitiendo la información. Y los libros de textos comunes en los cuales podemos, como por ejemplo un diccionario, también puede ser considerado un texto expositivo. ¿Por qué? Porque este da a conocer el significado de la palabra. Nos está dando que nos está hablando de una manera clara y objetiva sobre un término. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la importancia del texto expositivo? Va a ser que nos va a ayudar con qué, con nuestra comprensión, al desarrollo en nuestra educación y a la comunicación. ¿Por qué a la comprensión? Porque a medida que desarrollemos el tema del texto que vayamos a aplicar, vamos a ir revisando mucha información. Vamos a ir obteniendo información. Entonces vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué es fundamental para la educación? Pues nos ayuda al aprendizaje. Y como estamos buscando información, también nos ayuda a ser personas críticas. ¿Ya? Y en la comunicación, ya que nos permite transmitir dicha información. Recuerden que la comunicación no solo debe ser oral, sino la comunicación es oral y escrita. ¿Cómo podemos concluir los textos expositivos? Que son recursos fundamentales para transmitir información de manera clara y concisa. Su objetivo principal es explicar ideas y conceptos complejos a quien, a un público, a una comunidad, utilizando que un lenguaje claro y preciso. ¿Ya? Y con eso acabaríamos nuestro tema. Tal vez tenemos preguntas sobre el tema o esté entendido. 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 Muchas gracias, estimados compañeros. Los demás compañeritos, ¿sí está entendido? Sí, licenciado. Sí, entendido. Muchas gracias por la colaboración y la participación. Las actividades ya se encuentran hasta la semana 8 y después que realicemos la semana 8 se les va a reflejar una evaluación de la unidad. ¿Ya? Esa también la vamos a realizar. ¿Listo? Muchísimas gracias, estimados compañeros, y que tengan un excelente fin de semana. Listo. Igualmente a ustedes, muchas Igualmente. gracias, amigo.